Bueno, procederemos a realizar la resolución de este ejercicio. Dice, se relevó el número de horas semanales dedicadas a la preparación de una materia por 50 estudiantes universitarios. Y los resultados en horas fueron los siguientes. Y acá ponen la cantidad de horas que los 50 estudiantes universitarios dedicaron en la semana para la preparación de la materia. Estos números van desde el 5 hasta el 32 como máximo. Hay algunos que prepararon 5 horas, otros 7, otros 12. Se van repitiendo algunos se pueden repetir. Pero bueno, hay 50 datos que son cantidad de horas que 50 estudiantes le dedicaron para preparar una materia. ¿Qué es lo que piden? En el punto A pide construye una tabla de distribución de frecuencias agrupada y puede usar entre 6 y 8 intervalos de clase. El punto B dice, calcule para cada intervalo frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada porcentual. Punto número C, representa gráficamente la distribución mediante un histograma y un gráfico de frecuencias acumuladas. El punto número D, a partir de la distribución, estime la media, la mediana y la moda aproximadas. Bueno, procedemos a realizar el punto A. Construya una tabla de distribución de frecuencias agrupadas. Puede usar entre 6 y 8 intervalos de clase. Yo, para mi caso, decía entre 6 y 8 y utilicé 7. Cuando habla de intervalos de clase, lo que dice es que tomemos los números, la cantidad de horas, y las dividamos en intervalos. Por ejemplo, yo tomé 7 intervalos con una frecuencia de 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomo frecuencias de 4. De 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, de 16 a 20, de 20 a 24, de 24 a 28 y de 28 a 32. Lo que tengo que hacer es ver que estos intervalos incluyan todos los números que me dan en la lista, que aparecen acá. Que aparecen acá. O sea, la cantidad de horas. Yo dije que el máximo era 5, el mínimo era 5 y el máximo era 32. Entonces, yo tengo que fijarme que incluya del 4 al 32. Entonces, tomo el 4 y no tomo el 8. Del 4 al 8. El 4 está con un corchete. Y el 8 con un paréntesis. Quiere decir, tomo aquellos valores entre 4 y 8. Sin tomar en cuenta el 8. Entonces, voy a fijar acá. Tengo el 5, tengo el 7, tengo el 6, normalmente tengo el 7,
y acá tengo 8 y ya no tengo más. Entonces aparecen 4 veces. Esas 4 veces me determinan la frecuencia con la que aparece las horas dentro de este valor. Entre 4 y 8 horas hay 4 alumnos que estudian para esa materia, le dedicaron semanalmente para esa materia entre 4 y 8 horas. Pongo el 4 acá. Lo mismo de 8 a 12. Si ponemos a buscar, me tiene que incluir el 8, pero no el 12. Entonces, 8, 9, 10, son 3, 11, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces. Y así con todo. Cuando pones la frecuencia absoluta de cada uno de los valores, la sumatoria te tiene que dar la cantidad de casos. Y si sumamos acá, da 50. Bien. Ahí ya tendremos la frecuencia absoluta. Repito, la frecuencia absoluta es la cantidad de alumnos que estudian X cantidad de horas que tienen que estar comprendidos dentro de este valor. En este caso hay 4 alumnos que le dedicaron entre 4 y 8 horas semanales para preparar la materia. En este caso hay 8 alumnos que le dedicaron entre 8 y 12 horas. 9 alumnos que le dedicaron entre 12 y 16 horas. 7 alumnos que le dedicaron entre 16 y 20 horas. 7 alumnos también y 8 alumnos. La cantidad, 50 alumnos. Ahora, tenemos esto en la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculamos la marca de clase? La marca de clase es sumar el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo y lo dividimos por 2. En este caso va a ser 4 más 8 dividido 2. En este caso va a ser 12 más 8 dividido 2. En este caso va a ser 16 más 12, que es 28, dividido 2. Y así con todo. Entonces la marca de clase es límite inferior más límite superior de cada intervalo dividido 2. Ya tenemos la marca de clase y tenemos la frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia relativa porcentual es hacer 4 dividido 50, 8 dividido 50, 9 dividido 50. Es decir, hacer la cantidad de alumnos que estudiaron X cantidad de horas comprendida dentro de cada intervalo dividido el total de alumnos. 4 dividido 50 es 8%. 8 dividido 50 es 16. 9 dividido 50 18. 7 dividido 50 14. 8 dividido 50 16. Si hago la sumatoria de todo, me tiene que dar 100%. Muy bien. Ahora, para sacar la frecuencia acumulada, lo que voy a hacer es tomar como frecuencia inicial la del primer intervalo, 4. Le voy a sumar para la segunda frecuencia, para el segundo intervalo, le voy a sumar
8, que es la frecuencia absoluta del segundo intervalo. 4 más 8, 12. 12 más 9, 21. 21 más 7, 28. 28 más 7, 35. 35 más 7, 42. 42 más 8, 50. Y ahí ya tenemos la frecuencia acumulada. En el último intervalo tiene que dar el total de muestras, en este caso son 50 alumnos que estudiaron X cantidad de hora cada alumno. Entonces, acá te tiene que dar 50. Esta celda tiene que coincidir con este valor. ¿Por qué? Esta es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Frecuencia acumulada, en el último intervalo te tiene que dar el total de la frecuencia, que es 50. Y para sacar la frecuencia relativa acumulada porcentual se hace de la misma forma, pero utilizando la columna de frecuencia relativa porcentual. Tomamos como base el principio 8%. Como inicial 8%, 8%. 8 más 16, 24. 24 más 18, 42. 42 más 14, 56. 56 más 14, 70. 70 más 14, 84. 84 más 16, 100%. Y esto me da, de la misma forma que dije que este tiene que coincidir con este 100% tiene que coincidir con el 100% de la frecuencia relativa porcentual, que es la sumatoria de las frecuencias relativas del 100%, el último intervalo te tiene que dar como frecuencia relativa acumulada porcentual 100%. Ahí ya casi tenemos el cuadro armado. Y acá FI por XI nos da una media estimada. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que dice acá, multiplicar FI por XI. 6 por 4, 24. 10 por 8, 80. 14 por 9, 126. 18 por 7, 126. 22 por 7, 154. 26 por 7, 182. 30 por 8, 240. Y nos va a dar 932. Con esto ya tenemos la primera parte, el punto A y el punto B, resueltos. Bueno, después el punto C dice, represente gráficamente la distribución mediante un histograma y un gráfico de frecuencias acumuladas. El histograma no es más que hacer un gráfico de barras donde en el eje X se representa la frecuencia absoluta y en el eje Y perdón, en el eje X el valor 4, 8, 8, 12 cada intervalo.
y en el eje Y la frecuencia absoluta. Entonces quiere decir, para el primer intervalo, entre 4 y 8, va a haber 4. Entre 8 y 12, 8. 9 para el tercero. Después son 3 de 7 y uno más de 8. Entonces, se representan con cada color, son columnas que representan en el eje X el valor y en el eje Y la frecuencia absoluta. Y el otro gráfico, el polígono de frecuencias acumuladas, es que en el eje X la marca de clase 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 y en el eje Y la frecuencia acumulada. Entonces, para la marca de clase 6, la frecuencia acumulada es de 4. 6, 4. 10 es 12. 10 es 12. 14 o 13 es 20. 14 es 21. 18 es 28. Y se representa de esta forma. Se representa por puntos y se unen los puntos. Normalmente daría como una recta, como en este caso. Y ahí ya tendríamos los dos gráficos. Nuevamente, este es el histograma de frecuencia absoluta, donde se representan columnas. En el eje Y se representan la frecuencia absoluta y se hacen columnas con distintos colores que representan los intervalos de estos intervalos. 8, 8 y 12, 12 y 16, el valor. Entonces, cada color es el valor, es el intervalo. Entre 4 y 8, 4. Entre 8 y 12, 8. Entre 12 y 16, 9. Entre 16 y 20, 7. Entre 20 y 24, 7. Entre 24 y 28, 7. Entre 28 y 32, 8. Todo sale de la tabla. Y el polígono de frecuencia acumulada es hacer la marca de clase XY en el eje X y la frecuencia acumulada en el eje Y. Entonces, acá vamos a tener que para la marca de clase XY 6, la frecuencia absoluta va a ser de 4. Para la frecuencia acumulada de 10, 12. Para la frecuencia acumulada de 14, 21. Para la frecuencia acumulada de 18, 28 y así.
y normalmente se grafica, son puntos y se unen los puntos. Una línea casi recta. Y con eso tenemos los gráficos hechos. Y vamos por el punto número D de este primer ejercicio, donde dice que a partir de la distribución se estime la media, mediana y la moda aproximadas. Entonces, el valor medio o media va a ser la media estimada, que en este caso es 932, dividido la sumatoria de la frecuencia absoluta, que llamamos n. Y la sumatoria de la frecuencia absoluta no es más que este 50, que es la suma de cada una de las frecuencias absolutas. Entonces, si hacemos 932 dividido 50, está acá la cuenta, nos va a dar que el valor medio estimado, o la media estimada, es de 18,64. Y ahí resolvemos el primer punto. Estime la media. Esa es la media. Y repito, la media es la sumatoria de la media estimada, que es FI por XI, sumatoria de FI por XI, 24 más 80 más 196 más 196 más 154 más 182 más 240, 932. Y la sumatoria, dividido la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es n, que es hacer 4 más 8 más 9 más 7 más 7 más 7 más 8. 932 dividido 50 nos da 18,64 horas. Valor medio promedio que usan los 50 alumnos para dedicarle de estudio a la materia. Es un promedio. Ahora, para calcular la mediana, tenemos esta fórmula. La mediana es límite inferior del intervalo mediana más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediana dividido la frecuencia absoluta del intervalo mediana por la amplitud. Vamos a ver qué es cada cosa. Para poder calcular la mediana estimada, lo que vamos a hacer es, decimos lo siguiente. Si n sobre 2, tomamos n, lo dividimos por 2, es 25. Por lo tanto, vamos a tomar como mediana de frecuencia acumulada el valor siguiente igual o superior a 25. Entonces, 4 no es, 12 no es, 21 no es, 28 y 35. El valor mayor o igual a 25 es 28. Es 28. Si acá de 21 pasara a 35 sería 35. Es el valor siguiente
mayor o igual a 25. Si acá hubiera 26 sería 26. Si hubiera 25 sería 25. Entonces, una vez que determinamos, yo acá lo marqué con un color, y acá dice, como la mediana aproximada es 25, 50 dividido 2, buscamos la frecuencia acumulada igual o superior a 25 para determinar la clase mediana. Entonces, una vez que tenemos identificado este valor, vamos a decir que el L inferior me está haciendo mención al intervalo. Elijo el número, lo tengo. 28, me voy a los intervalos. El 16 es el LI menos 1. Y el 20 es el LI más 1. Más 1 implica que es superior y LI menos 1 inferior. Límite inferior de este intervalo es 16. Límite superior de este intervalo es 20. Cuando me dicen LI menos 1 es 16. Tiene que corresponder al intervalo de la frecuencia acumulada que elegimos como para calcular la mediana. Ahora, más n sobre 2. N dijimos que era 50. 2 es 2. 50 dividido 2 es 25. Menos. Esta me está diciendo que es frecuencia acumulada anterior a la 28, que es la que elegimos. Entonces, esta sería FI menos 1 y esta sería FI más 1, en el caso que lo pidan. Entonces, tomo 28. Frecuencia acumulada anterior a la que elegimos es 21. Menos 21. Dividido la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo, que en este caso es 7. 7. Y lo multiplico por la amplitud. La amplitud es la cantidad, es decir, la amplitud es hacer límite superior menos límite inferior, que ya lo habíamos calculado. 20 menos 16 es 4. La amplitud es 4. Nosotros elegimos la amplitud, por eso tengo esta cantidad de intervalos. Todo depende de la cantidad de intervalos que pide el profesor en el examen. Entonces, si yo hago esta cuenta, 16 más 50 dividido 2 menos 21. Importante acá los paréntesis. Todo esto es un número y se le suman los 16. Entonces, acá abrí 3 paréntesis. Podemos calcular acá, 50 dividido 2, 25. Menos 21 da 29. 29 dividido 7, a eso lo multiplicamos por 4 y a eso le sumamos 16. Y nos da 18,29. Y así calculamos la mediana. Importante poder ubicar el valor de la frecuencia acumulada que vamos a utilizar para poder calcular la mediana. Nuevamente, hacemos n dividido 2 es 25 y el valor siguiente igual o superior a 25 es el que vamos a elegir. De ahí tomamos el intervalo. LI menos 1 es el valor inferior, límite inferior del intervalo. Quiere decir 16. F mayúscula es frecuencia acumulada anterior a la que elegimos, 21. Dividido FI es la frecuencia absoluta del intervalo,
7. Y la amplitud es hacer el límite inferior, el límite superior menos el límite inferior. 20 menos 16 es 4. Si el profesor pide que se hagan X cantidad de intervalos con una amplitud X, esa amplitud ya te está dando, puede ser que acá en lugar de hacer 4 te diga 6. Ya lo tenés como dato la amplitud. Entonces, acá no sería 8, sino que sería 10. De 4 a 10. De 10 a 16. Tal vez no sea 32 el número más grande, sino que sea 40, 50. Todo depende de los números que te den. Pero uno va eligiendo los intervalos en base a la amplitud que te la dan como dato, o la va poniendo uno en base a la cantidad de intervalos que te pidan. Y para calcular la moda, nos dice que tenemos que tener esta fórmula. Importante también saber que la fórmula te las deja tener. Moda es aproximadamente igual al límite inferior más de 1 sobre de 1 más de 2 por la amplitud. Entonces veamos qué es cada cosa. Para la moda, se encuentra, la moda se encuentra en la clase modal, que es el intervalo con la mayor frecuencia absoluta, FI. Entonces no es más que venir acá a la columna frecuencia absoluta y ver cuál es el valor mayor. En este caso es 9. Entonces, así como hicimos en el ejercicio anterior de elegir una frecuencia acumulada y el intervalo correspondiente a esa frecuencia acumulada, para calcular la moda es la frecuencia absoluta y el intervalo correspondiente a la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a decir que la clase modal en este caso es 9 con el intervalo 12-16. 9 con el intervalo 12-16. Donde, nuevamente, límite inferior del intervalo es 12. Dijimos que la frecuencia F1 es 9 y vamos a decir que F1 menos 1 es la anterior a la frecuencia que elegimos. Si nosotros elegimos 9, la anterior es 8. Y Fi más 1 va a ser 7. Entonces, para calcular de 1 vamos a decir que es F1 menos F1 menos 1. Y de 2 es F1 menos F1 más F1 menos F1 más 1. Entonces, dijimos que F1 era 9, F1 menos 1 era 8. Vamos a decir que D1 es igual a 1. 9 menos 8. Y D2 es F1, que es 9, menos F1 más 1, que es 7. 9 menos 7 es 2. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a decir que LI es 12 más, y ahí hacemos este paréntesis, calculamos D1, que es 1, dividido 1 más 2, que es D1 más D2. Cierro paréntesis, eso lo multiplico por la amplitud, que ya dijimos que era 4. Y eso nos da 13,33. Y de esa forma calculamos la moda. Calculamos la mediana y el valor medio. Los gráficos y toda la columna. Este ejercicio ya estaría completo. Pasemos al segundo ejercicio.
Una empresa de e-commerce clasifica los pedidos que recibe según el estado en que llegan. 50% de los pedidos llegan sin problema, 30 presentan algún retraso en la entrega y 20 tienen errores en la facturación. Se seleccionan dos pedidos al azar y se analiza su estado, suponiendo que son independientes entre sí. Entonces ahí vamos a calcular 5 puntos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambos pedidos lleguen sin problemas? ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pedido tenga retraso y el segundo error en la facturación? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos pedidos tenga error en la facturación? ¿Cuál es la probabilidad de que los dos pedidos seleccionados presenten problemas distintos? Uno retraso y el otro error de facturación. Y si la empresa desea analizar la probabilidad de que al menos uno de los dos pedidos llegue sin problemas, ¿cómo se calcularía? Lo que tenemos que entender acá es que tenemos 3 casos. Y esos 3 casos en probabilidades tendrían que sumar 100%. 50% de los pedidos llegan sin problemas. 30% presentan algún retraso en la entrega. Y 20% tienen errores en la facturación. 50 más 30 más 20 da 100%. Muy bien. Entonces, a esta la vamos a llamar probabilidad S, sin problemas. Probabilidad R, retraso. Y probabilidad E, error en la facturación. Entonces, sin problemas, la probabilidad de S es 0,50, es el 50%. R, que es retraso en la entrega, 30%, 0,30. Y error en la facturación, probabilidad de 0,20. Las 3 probabilidades me tienen que sumar 100% o 1. 50 más 30 es 80, más 20 es 100. 0,5 más 0,3 más 0,2 da 1. Entonces, calculemos el primer punto. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos pedidos lleguen sin problema? Lo que me está diciendo es, sobre 2 pedidos, ninguno de los 2 pedidos tiene que llegar con problemas. Entonces, el pedido 1 y el pedido 2 es una intersección, tienen que llegar sin problemas. Esto es, pedido 1 y pedido 2 sin problemas. Donde I es igual a intersección de probabilidades. Igual al producto de ambas probabilidades. Entonces, probabilidad de que ambos pedidos lleguen sin problema, decimos que es probabilidad de que el pedido 1 y el pedido 2 lleguen sin problemas. Vamos a decir que P1 va a ser igual a PS, P2 va a ser igual a PS también, porque llegan sin problemas, y al haber una intersección se multiplican, porque una intersección es igual a un producto. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que la probabilidad de S por la probabilidad de S, que es lo mismo que decir probabilidad de un pedido, por el pedido número 1 por la probabilidad del pedido número 2, es igual a 0,50 por 0,50 es igual a 0,25. Por lo tanto, la probabilidad de que ambos pedidos lleguen sin problema es del 25%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el primer pedido tenga retraso y el segundo error de facturación? Lo mismo. ¿Dónde?
probabilidad de retraso en P1 y probabilidad de error de facturación en P2. Por lo tanto, como dijimos acá, I es una intersección es producto, vamos a hacer que la probabilidad del caso 1, de probabilidad del primer pedido, es probabilidad de retraso, 0,30. Y se multiplica por la probabilidad de que el segundo pedido tenga un error de facturación, 0,20. Entonces hacemos 0,30 por 0,20 es igual a 0,06. Por lo tanto, la probabilidad de que el primer pedido tenga retraso y el segundo un error en la facturación es el 6%. En el caso número la parte número C del problema nos dice probabilidad de que ninguno de los dos pedidos tenga error en la facturación. Entonces, veamos. Si la probabilidad de que existe un error en la facturación es del 0,20, la probabilidad que no exista error en la facturación es 1 menos 0,20. Entonces, en este caso, probabilidad sin problemas 0,50. Si hubiera problemas, sería de 0,50 también. En este caso, si no hubiera retraso en la entrega, sería de 0,70. Y si no hubiera error en la facturación, sería de 0,80. Entonces, probabilidad de E apóstrofe, o menos E en realidad, que no haya error en la facturación, es probabilidad de E es 1 menos la probabilidad de E. Es decir, 1 menos 0,20 es igual a 0,80. Entonces, si ninguno de los dos pedidos tiene error en la facturación, volvemos a tener una intersección y una multiplicación. Entonces, a esta probabilidad vamos a decir ninguno E. Probabilidad de que ninguno tenga error en la facturación. Va a ser la probabilidad de E apóstrofe en P1 multiplicado la probabilidad de E apóstrofe en P2. Es lo mismo que hicimos en el punto número 1, pero aplicando esta probabilidad 0,80. Entonces, la probabilidad de que ninguno de los dos pedidos tenga error en la facturación es 0,80 por 0,80. Y esto me da 0,64. Por lo tanto, la probabilidad de que ninguno de los dos pedidos tenga error en la facturación es del 64%. El punto número D dice probabilidad de que los dos pedidos seleccionados presenten problemas distintos, uno en retraso y el otro error de facturación. Entonces, esto puede ocurrir de dos maneras mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que el primer pedido tenga un retraso y el segundo tenga un error, o que el primero tenga un error y el segundo tenga un retraso. Entonces, tenemos que calcular las probabilidades de cada caso y sumarlas. Para el punto número 1, vamos a decir que el primer caso tenga un retraso y el segundo caso tenga un error. No es más que hacer 0,30 por 0,20. Y para el segundo caso, que el primero tenga un error que era 0,20 y el segundo tenga un retraso, nuevamente lo mismo, 0,20 por 0,30. Nos va a dar 0,06. Entonces la probabilidad de que existan distintos problemas es la suma de las dos intersecciones. De probabilidad de R intersección E y la probabilidad de E intersección R. Es la suma de las dos intersecciones. Por lo tanto, la probabilidad de que existan distintos problemas es 0,06 más 0,06 igual 0,12. La probabilidad de que los dos pedidos presenten los problemas distintos en R y E es del 12%.
por último, nos dicen probabilidad de que al menos uno de los dos pedidos llegue sin problemas. Entonces, acá lo que tenemos que usar es el complemento. El evento, al menos uno llega sin problemas, ese es el complemento del evento, ninguno llega sin problemas. Es lo que dijimos, el evento, ninguno llega sin problema, significa que ambos pedidos presentan algún problema. Lo que vamos a hacer es, si los dos presentan algún tipo de problema, es calcular la probabilidad de R más la probabilidad de E, más retraso, probabilidad de retraso más probabilidad de entrega. Entonces, vamos a hacer 0,30 más 0,20 va a ser 0,50. Por lo tanto, para que ninguno tenga problemas, vamos a hacer el complemento. 1 menos PS, que va a ser 1 menos 0,50. Probabilidad de que ambos pedidos tengan problemas. Probabilidad de ambos con problemas es, si acá calculamos 0,50 para que tenga problemas, lo que vamos a hacer es 0,50 por 0,50. Por lo tanto va a ser 0,25. Calcula la probabilidad solicitada de al menos uno sin problemas. Entonces, al menos uno sin problemas. Va a ser 1 menos ambos con problemas. Si ambos con problemas es 0,25, la probabilidad de que al menos uno no tenga problemas va a ser de 1 menos 0,25. Y eso me da 0,75. Ya descartamos acá los que tienen problemas. Entonces, si hacemos esto, hay un 75% de probabilidad de que al menos uno esté sin problemas. Vuelvo a repetir este último. Probabilidad de que al menos uno de los dos pedidos llegue sin problemas. Quiere decir 1 o 2. Entonces lo que vamos a hacer es, sabemos que las probabilidades de que tengan problemas pueden ser retraso en la entrega o error en la facturación. O el complemento de 0,50. Sin problemas es 0,50. Con problemas es 1 menos 0,50. Por lo tanto, 0,50. Podemos hacer la suma de las dos. Porque acá hay problemas, acá hay problemas. 0,30 más 20 más 0,20 también da 0,50. Por ende, la probabilidad de que haya problemas es de 0,50. Una vez que calculamos la probabilidad de que existan problemas en la entrega, vamos a calcular la probabilidad
de que ambos pedidos tengan problemas. Entonces, es multiplicar la probabilidad de que haya problemas en la entrega 1 por la probabilidad de que haya problemas en la entrega 2. La probabilidad de que haya entrega en cada pedido, de que haya problemas en cada pedido, es de 0,50. 0,50 por 0,50 es 0,25. Probabilidad de que haya problemas en ambos pedidos es 0,25. Quiere decir que la probabilidad de que no haya problemas en ambos pedidos es de 0,75, que es hacer 1 menos 0,25. Y ahí cumpliría con la consigna que dice al menos 1 sin problema, 1 o 2. Entonces, 1 o 2 de los pedidos sin problemas van a estar incluidos en este último cálculo. Entonces decimos que la probabilidad de que al menos uno de los dos pedidos lleguen sin problemas es del 75%. Y con esto concluimos la resolución de estos ejercicios.